Bienvenida. Vamos a empezar la sesión de hoy. Espero que otros participantes se unan también, ¿ok? Bueno, qué alegre que estás acá. La sesión Gracias. de hoy vamos a trabajar acerca del seguro del cuidado infantil en el hogar, cómo proteger tu negocio de cuidado infantil en el hogar. Y si pudiera, Cecilia, escribir en el chat tu nombre y de dónde nos acompañas hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Vanessa Luman. Yo vengo en representación de Civitas Strategies y tengo también a mi compañera Melinda Escobar, que nos va a apoyar el día de hoy. Alexandra, bienvenida. Si pudieras escribir en el chat tu nombre y de dónde nos visitas. Ok, bueno. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias, ACF, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS, como parte de una subvención por un importe total de $5,378,809 financiado al 100% por la ACF HHS. La información aquí contenida ha sido elaborada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, jurídico, fiscal ni financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado todos los esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene por objeto crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluso el uso de inteligencia artificial. Solo se permiten usos no comerciales de este trabajo. Durante esta sesión vamos a abordar 4 temas principales. Primero, realizaremos una introducción a los seguros para comprender qué tipo de producción se está adquiriendo y por qué ciertas coberturas son obligatorias para operar un programa de cuidado infantil. Después vamos a hablar sobre cómo interpretar la cobertura de una póliza, qué significa realmente contar con el mínimo requerido y cómo determinar cuánta protección se necesita según la realidad de su negocio. También vamos a revisar estrategias para proteger mejor su negocio, incluyendo formas de ahorrar dinero en seguros, manejar reclamos de manera adecuada y comparar opciones de cobertura de una forma estratégica e informal. Y finalmente, vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos para atender cualquier duda o situación específica que deseen comentar. Entonces, comencemos con los principios básicos, ya que la terminología relacionada con los seguros puede resultar a veces un poco confusa o nueva al principio. En términos simples, un seguro es un acuerdo mediante el cual ustedes realizan pagos periódicos y a cambio reciben protección financiera en caso de que ocurra una situación inesperada. Este sistema funciona como un fondo colectivo donde el riesgo se comparte entre muchas personas aseguradas. Generalmente, quienes no presentan reclamos ayudan a cubrir los costos de quienes sí necesitan utilizar su cobertura. Durante este seminario web escucharán términos como primas, deducibles, reclamos y límites de cobertura, por lo que es importante comprender estas definiciones antes de continuar. ¿Alguna duda con respecto a esto antes de que sigamos adelante? Ok. Esto es lo que a menudo sorprende a los proveedores. El seguro no solo entra en juego cuando sale algo mal, sino también cuando alguien afirma que ha ocurrido un problema, incluso si no es cierto. Podría ser desde un padre molesto, un malentendido o una disputa de custodia, pueden derivar una demanda.
La defensa legal en un caso civil puede costar fácilmente entre 50,000 y 100,000 dólares antes de llegar siquiera al tribunal. Sin seguro, ustedes van a verse obligadas de asumir ese costo. Y con seguro, cuentan con el respaldo legal sin gastos adicionales. Ese es el valor esencial de lo que se está adquiriendo. El problema es que la póliza de seguro de vivienda tiene limitaciones cuando se utiliza el hogar para operar un negocio de cuidado infantil. Aunque el seguro del propietario normalmente va a proteger la estructura de la vivienda, las pertenencias personales y la responsabilidad civil básica como dueño de casa, esa cobertura generalmente no se extiende a las actividades relacionadas con un negocio de cuidado infantil en el hogar. Eso significa que una vez que comienza a operar un programa de cuidado infantil, su póliza probablemente no va a cubrir situaciones como reclamos por accidentes relacionados con la supervisión y el cuidado de los niños, denuncias de abuso o de conducta indebida, ni tampoco el equipo, los materiales o los recursos utilizados para el negocio. Por esta razón, es importante contar con una cobertura específica para el cuidado infantil que proteja adecuadamente tanto a su negocio como a las familias a las que atiende. Estos 5 puntos pueden verse como una lista básica de verificación para evaluar su cobertura de seguro. Los primeros 3 son fundamentales y deberían formar parte de la protección de cualquier proveedor de cuidado infantil en el hogar. Es importante no solo contar con estas coberturas, sino también comprender qué protege cada una y verificar si ya están incluidas en su póliza actual. Los últimos 2 son tipos de cobertura que van a depender de las necesidades específicas de su negocio. La cobertura para bienes del negocio resulta especialmente importante si utiliza mobiliario, materiales o equipo de negocio infantil que no estaría protegido bajo su seguro de vivienda. Por otro lado, la responsabilidad civil complementaria puede ser necesaria si posee bienes o activos que excedan las protecciones básicas establecidas por la ley de Texas. A continuación, vamos a revisar cada una de estas coberturas de una manera individual para explicar cómo funcionan y ayudarles a identificar cuáles son más relevantes para su situación. La responsabilidad civil es la base de la cobertura para un negocio de cuidado infantil y suele ser ocurre un accidente, digamos que un niño se cae y se lesiona, o si un padre resbala dentro de las instalaciones, o si algún material o juguete ocasiona daños a la propiedad de otra persona. Además, esta es la cobertura mínima requerida por el estado de Texas para mantener la licencia de operación. Sin embargo, es importante que entendamos sus limitaciones. La responsabilidad civil general cubre el accidente en sí, pero no necesariamente va a cubrir las circunstancias o las causas que llevaron al incidente. Por ejemplo, si un reclamo alega que una lesión ocurrió debido a falta de supervisión o negligencia en el cuidado de los niños, eso se considera un tipo diferente de reclamo y requiere una cobertura adicional específica. Ese será precisamente el siguiente tema que vamos a revisar. También es importante recordar que en Texas el requisito mínimo de cobertura es de 100,000 dólares por incidente a partir de enero del 2026.
La responsabilidad civil profesional se enfoca en el criterio, en las decisiones y el desempeño profesional del proveedor, mientras que la responsabilidad civil general cubre el accidente físico en sí. La responsabilidad profesional cubre las acusaciones relacionadas con cómo ocurrió el incidente o si existió negligencia en la supervisión o el cuidado. Por ejemplo, un incidente como un niño que se fractura un brazo puede dar lugar a dos tipos de reclamos diferentes, uno por la lesión física y otro por la supuesta falta de supervisión. Aunque se trata de un mismo evento, cada reclamo va a requerir una cobertura distinta. La buena noticia es que muchas pólizas creadas específicamente para proveedores de cuidado infantil incluyen tanto la responsabilidad civil general como la responsabilidad civil profesional. Sin embargo, es muy importante no asumir que ambas están incluidas automáticamente. Lo recomendable es que revisen cuidadosamente su póliza y confirmen que aparezcan términos como responsabilidad profesional o errores y omisiones. Si esta cobertura no está especificada, es posible que su protección esté incompleta. Entonces, lo recomendable es que revisen bien esa póliza y se aseguren de que cubre las dos. Ok, la cobertura por abuso y acoso sexual. Esta es una de las coberturas más importantes y al mismo tiempo una de las que preocupa más a los proveedores de cuidado infantil debido a las consecuencias que puede tener una acusación. El riesgo no siempre está relacionado con que ocurra una situación indebida, sino con el alto costo de tener que defenderse legalmente cuando alguien presente una denuncia, independientemente de si la acusación es verdadera o falsa. Situaciones como un malentendido, conflictos familiares o disputas de custodia, incluso la interpretación incorrecta de un comentario realizado por un niño, pueden desencadenar investigaciones y procesos legales complejos. Sin la cobertura adecuada, todos los costos relacionados con abogados, con la defensa legal y los posibles reclamos recaerían directamente sobre el proveedor. Además, es importante saber que muchas pólizas estándar excluyen completamente este tipo de cobertura. Por ello, al finalizar este seminario web, les recomendamos revisar cuidadosamente su póliza y verificar si existen exclusiones relacionadas con acusaciones de abuso, conducta indebida o gastos de defensa legal. Comprender esas exclusiones es fundamental para asegurarse de contar con una protección adecuada para usted y su negocio. El seguro de propiedad comercial protege el equipo, los materiales y los recursos utilizados específicamente para operar su negocio de cuidado infantil. Es importante entender que esta cobertura no reemplaza el seguro de vivienda, ya que la estructura del hogar continúa estando protegida bajo su póliza residencial. Para los proveedores que trabajan desde casa, esta área puede resultar especialmente confusa porque el espacio personal y el profesional se combinan en un mismo lugar. Aunque el seguro de vivienda generalmente cubre pertenencias personales, muchas pólizas limitan o excluyen completamente los bienes relacionados con actividades comerciales. En algunos casos, la cobertura para propiedad comercial dentro de una póliza de hogar puede ser tan baja como $2,500. Por eso, es recomendable hacer un inventario básico del equipo utilizado en el programa, incluyendo artículos como cunas, sillas para comer, materiales educativos, juegos de exterior, muebles y computadoras del trabajo. Una vez que tienen una idea del valor total de estos artículos, van a poder comparar esa cantidad con los límites de cobertura de su póliza actual. Para programas pequeños o que recién comienzan,
esta cobertura puede no representar una necesidad inmediata. Sin embargo, para proveedores con programas más establecidos y una inversión significativa en equipo y materiales, es importante evaluar si existe una brecha de cobertura. Entonces, pregúntense, ¿cuánto costaría reemplazar todo el equipo de su negocio si ocurriera una pérdida? Si ese valor excede lo cubierto por su seguro de vivienda, es una diferencia importante que no es recomendable que pasen por alto. La cobertura complementaria también es conocida como un umbrella coverage y funciona como una capa adicional de protección financiera. Su propósito es entrar en acción cuando un reclamo excede los límites de cobertura de su póliza principal. En otras palabras, si los costos de una demanda o un reclamo superan, lo cubierto por su seguro principal, esta cobertura ahora va a ayudar a pagar esa diferencia restante. Para muchas personas, especialmente aquellas personas cuyos principales activos están protegidos por las leyes de Texas, como la vivienda principal o los fondos de jubilación, esta cobertura puede no ser una necesidad inmediata. Sin embargo, quienes poseen ahorros importantes, inversiones, propiedades adicionales u otros bienes que no cuentan con protección legal, una póliza complementaria puede ser una herramienta importante para proteger ese patrimonio. Otra ventaja es que este tipo de cobertura suele tener un costo relativamente accesible, ya que únicamente se utiliza en situaciones donde la póliza principal ya alcanzó su límite. En muchos casos, puede costar solamente algunos cientos de dólares al año. Por ello, es recomendable evaluar sus activos personales y considerar cuánto podría estar poniendo en riesgo en caso de una demanda importante. Si el valor de sus bienes supera considerablemente los límites de su cobertura actual, puede ser prudente explorar la posibilidad de adquirir una póliza complementaria. Ok, al revisar una póliza de seguro, es común encontrar dos límites de cobertura expresados de esta manera. $500,000 sobre $1,000,000. Muchas personas prestan atención únicamente al primer número, que representa el número por incidente, pero el segundo número, el límite agregado anual, es igual de importante. El límite agregado representa la cantidad máxima que la aseguradora pagará en total durante el periodo de vigencia de la póliza, sin importar cuántos reclamos ocurran. Esto significa que, si se presentan varios incidentes en un mismo año, todos los pagos salen de ese monto acumulado. Una vez que se alcanza ese límite total, la cobertura deja de estar disponible hasta que la póliza se renueve, incluso si todavía quedaba cobertura disponible por incidente individual. Por esta razón, es importante que cada proveedor evalúe su cobertura según la realidad y el nivel de riesgo de su programa. Un proveedor que tiene pocos activos y menor exposición probablemente nunca se acerque a esos límites. Pero programas más grandes con una mayor cantidad de niños, de personal o de actividades deberían analizar cuidadosamente si el límite agregado de su póliza es suficiente para proteger el negocio en caso de enfrentar múltiples reclamos en un mismo año. A partir de principios del 2026, Texas reducirá el requisito mínimo de cobertura de responsabilidad civil de $300,000 a $100,000. Sin embargo, es importante reflexionar sobre lo que realmente puede cubrir esa cantidad en una situación seria. Un solo incidente grave, por ejemplo,
una lesión que requiera cirugía, hospitalización y rehabilitación puede generar gastos médicos que alcancen o incluso superen los $100,000, sin considerar honorarios legales, costos de defensa o posibles indemnizaciones adicionales. El límite anterior de $300,000 fue establecido durante años como un estándar de referencia por una razón, y muchos profesionales del cuidado infantil todavía lo consideran un nivel básico de protección, no necesariamente el máximo recomendado. Por eso es importante entender que cumplir con el requisito mínimo legal no significa contar con una cobertura suficiente para proteger adecuadamente su negocio, sus finanzas y su futuro profesional. Me van a disculpar que este está en inglés. Eh, ok. Hay un aspecto importante que cambia la manera en que muchos proveedores entienden la necesidad de cobertura en Texas. El Estado cuenta con algunas leyes de protección patrimonial más sólidas del país. Por ejemplo, su vivienda principal. Sin importar su valor, generalmente está protegida frente a embargos derivados de una sentencia. Y las cuentas de jubilación también cuentan con protecciones legales importantes. Eso no significa que el seguro deje de ser necesario. Más bien, ayuda a poner en perspectiva cuál podría ser su verdadera exposición financiera. Entonces, antes de decidir cuánta cobertura necesitan, es útil identificar qué bienes realmente estarían en riesgo en caso de una demanda. ¿Ok? En muchos casos, los activos más expuestos suelen ser cuentas de ahorro, inversiones fuera de planes de jubilación u otros bienes no protegidos por la ley. En esencia, el seguro está diseñado para ayudar a proteger esos activos vulnerables y brindarle estabilidad financiera frente a situaciones inesperadas. Comprender que está protegido legalmente y que no les va a permitir tomar decisiones más informadas sobre el nivel de cobertura adecuado para su situación. El elegir una póliza combinada o un complemento adicional no es necesariamente una mala decisión. De hecho, puede ser una buena alternativa si su aseguradora de vivienda ofrece una cobertura que realmente se ajuste a las necesidades de su negocio de cuidado infantil. Lo importante es asegurarse de que la póliza incluya elementos esenciales como límites de cobertura adecuados, una responsabilidad profesional y protección ante reclamos relacionados con abuso y conducta indebida. Si además de ofrecer esas protecciones, el costo es competitivo, entonces puede representar una opción conveniente. Sin embargo, es importante no basarse únicamente en el precio. Un complemento económico que excluye coberturas fundamentales puede parecer una buena oferta al principio, pero en realidad deja vacíos importantes en la protección del negocio. La clave no es simplemente encontrar la opción más barata, sino asegurarse de que la cobertura sea realmente la adecuada para los riesgos y responsabilidades asociados con el cuidado infantil. El principal riesgo de combinar la póliza de vivienda con la cobertura del negocio de cuidado infantil es que ambas quedan conectadas y dependen una de la otra. En Texas, el mercado de seguros de vivienda ha cambiado considerablemente en los últimos años debido al aumento de tarifas, ajustes de cobertura por parte de las aseguradoras y en algunos casos cancelaciones o renovaciones de ciertas áreas de mayor riesgo. Cuando la responsabilidad civil de su negocio depende directamente de su póliza de vivienda,
Cualquier cambio, cancelación o modificación en esa póliza puede afectar inmediatamente la protección de su programa de cuidado infantil. Esto podría dejar al negocio expuesto o sin la cobertura adecuada en un momento crítico. Por esta razón, para muchos proveedores resulta más seguro mantener separada la cobertura de responsabilidad civil del negocio de cuidado infantil, aunque eso puede representar un costo ligeramente mayor, pero ofrece una mayor estabilidad y asegura que la protección del negocio no dependa de los cambios que pueden ocurrir con el seguro de vivienda personal. Entonces, es importante evaluar honestamente el nivel de riesgo de su programa de cuidado infantil. No todos los programas van a enfrentar la misma exposición y ciertos servicios aumentan considerablemente la necesidad de contar con una cobertura más amplia. Por ejemplo, el cuidado de bebés suele representar uno de los niveles de riesgo más altos, ya que los niños pequeños son más frágiles, no pueden comunicarse verbalmente y algunas lesiones pueden ser difíciles de detectar de inmediato. El transporte de niños también incrementa el riesgo debido a la posibilidad de accidentes vehiculares. Actividades como la natación implican riesgos adicionales relacionados con el agua y el peligro de ahogamiento, mientras que las excursiones exponen a los niños y al proveedor a entornos fuera del control habitual del programa. Cada uno de estos factores aumenta significativamente la responsabilidad potencial del negocio y debe considerarse al momento de seleccionar una póliza de seguro adecuada. Por otro lado, un programa más sencillo, por ejemplo, uno enfocado en niños en edad escolar, sin transporte ni actividades de alto riesgo, puede tener una exposición mucho menor y requerir una cobertura diferente. La clave es asegurarse de que la póliza refleje de una manera realista las actividades y riesgos específicos de su programa. Entonces, hagan una evaluación honesta de cuáles son los activos que realmente podrían verse afectados en caso de una demanda. Para muchos proveedores, especialmente quienes están comenzando, la cantidad de bienes expuestos puede ser menor de lo que imaginan. Para otros, particularmente aquellos con ahorros importantes, inversiones u otros activos no protegidos, el riesgo financiero puede ser mucho mayor. El objetivo no es simplemente reducir la cobertura para ahorrar dinero, sino encontrar un equilibrio razonable entre una protección y una necesidad real. La cobertura debe ajustarse de manera estratégica a la situación financiera y al nivel de exposición de cada proveedor. Por ejemplo, contratar una póliza de $1 millón para proteger únicamente 40,000 en activos expuestos podría no ser la opción más eficiente. Pero en cambio, una cobertura de $300,000 para proteger $200,000 en bienes vulnerables puede representar una relación más proporcional y adecuada. La clave está en comprender qué necesita proteger y tomar decisiones informadas basadas en su realidad financiera y el nivel de riesgo de su programa. Okay. Al momento de elegir una póliza, es importante recordar que el seguro solo es útil si realmente puede mantener el pago de la prima de una manera sostenible. La mejor cobertura no siempre va a ser la más costosa, sino aquella que ofrece una protección adecuada sin poner en riesgo la estabilidad financiera de su negocio. Entonces, comiencen evaluando su situación actual de una manera realista. Pregúntese cuál es el costo de su prima actual y cómo impactaría en su presupuesto un aumento aproximado del 20 al 30%. También es importante considerar si podría asumir un deducible más alto en caso de que ocurra un incidente o un reclamo. Existen varias estrategias
que pueden ayudarles a obtener una cobertura más amplia de una forma más accesible. Por ejemplo, aumentar el deducible suele reducir el costo de la prima mensual o anual. También es recomendable preguntar sobre descuentos disponibles antes de asumir que una cobertura con límites más altos está fuera de su presupuesto. Comparar ofertas entre distintas aseguradoras puede marcar una gran diferencia, ya que el costo de una cobertura muy similar puede variar entre un 30 y un 50%, dependiendo de la compañía. Además, en muchos casos, pagar la póliza anualmente en lugar de mensualmente puede generar ahorros adicionales de entre un 5 y un 10%. En última instancia, toda decisión implica un equilibrio. Una cobertura más amplia brinda una mayor protección financiera, aunque generalmente implica una prima más alta. Por otro lado, una cobertura más limitada reduce el costo inmediato, pero aumenta el nivel de riesgo personal y financiero en caso de un reclamo importante. La meta es encontrar ese nivel de cobertura más alto que usted pueda mantener de una manera estable sin comprometer la salud financiera de su negocio. Entonces, antes de continuar con el cálculo del costo de una póliza, es importante aclarar el propósito de estas tres preguntas. La intención no es generar una preocupación o complicar la decisión, sino ayudarles a evitar los dos enfoques más comunes al elegir un seguro. Seleccionar la cobertura mínima únicamente para ahorrar dinero o elegir la cobertura máxima únicamente por miedo. En realidad, ambos enfoques suelen ser reacciones emocionales más que decisiones estratégicas. Lo que buscamos es un proceso más claro y equilibrado. Primero, entender cuál es el nivel real de riesgo de su programa. Y segundo, identificar qué activos y responsabilidades necesitan proteger. Y por último, determinar qué nivel de cobertura puede sostener económicamente sin afectar la estabilidad de su negocio. Cuando estos tres elementos se analizan juntos, resulta mucho más fácil identificar una cobertura adecuada y justificar la decisión tomada, tanto para usted mismo como para cualquier persona que le pregunte por qué eligió ese nivel de protección. Entonces, ahora que ya entendemos cómo evaluar la cobertura adecuada, pasemos a revisar estrategias para hacerlos lo más accesible posible económicamente. Esta cobertura adecuada va a depender de las características específicas de su programa y de su situación financiera personal. Por ejemplo, un proveedor con un programa pequeño, enfocado en niños en edad escolar, sin servicios de transporte y con pocos activos expuestos, podría considerar que una cobertura de $300,000 es suficiente para sus necesidades actuales. En cambio, un programa que atiende bebés, que ofrece transporte o que cuenta con mayores riesgos operativos, probablemente requiera límites de cobertura más altos. Lo mismo ocurre con proveedores que con el paso del tiempo han acumulado ahorros, inversiones u otros activos importantes que deseen proteger. En estos casos, una cobertura de $1,000,000 puede ser más apropiada para brindar una protección financiera más sólida. Además, si sus activos superan las protecciones legales que ofrece el estado de Texas, una póliza complementaria puede proporcionar una capa adicional de seguridad sobre la cobertura principal. La meta no es elegir automáticamente la póliza más barata, ni asumir que la cobertura más alta siempre es la mejor opción. Lo importante es encontrar una cobertura
que realmente refleje el nivel de riesgo de su programa, los activos que quieren proteger y la realidad financiera de su negocio. Ok. Ajustar la cobertura significa tomar decisiones conscientes y estratégicas sobre el tipo y nivel de protección que realmente necesita. Si después de que evaluaron su programa, sus riesgos y sus activos, determinan que una cobertura de $300,000 es adecuada para su situación, no necesariamente tiene sentido pagar una póliza de $1,000,000 únicamente por temor o por costumbre. La cobertura debe responder a su realidad, no a una cifra estándar aplicada automáticamente. Elegir un deducible más alto generalmente va a ayudar a reducir el costo de la prima. Pero, perdón, es importante asegurarse de que sea una cantidad que realmente podría pagar si ocurriera un incidente. Por ejemplo, seleccionar un deducible de $5,000 puede disminuir el costo mensual del seguro. Pero si afrontar ese gasto representa una dificultad financiera importante, probablemente no va a ser la mejor opción. Entonces, la clave está en encontrar un equilibrio entre protección, costo y capacidad financiera, de una manera que la póliza sea sostenible y útil cuando realmente la necesite. En relación con los descuentos, muchos proveedores no los aprovechan simplemente porque nunca los solicitan. En ocasiones, los agentes de seguro no mencionan automáticamente todas las opciones disponibles, por lo que es importante hacer preguntas directas y específicas. Una buena práctica es preguntar, ¿qué descuentos tengo actualmente y para cuáles podría calificar? Aunque parezca una pregunta sencilla, puede ayudarle a identificar oportunidades reales de ahorro. Dependiendo de la aseguradora, podrían existir descuentos por combinar pólizas, por mantener un historial sin reclamos, por implementar medidas de seguridad o realizar pagos anuales, entre otros. Tomarse el tiempo para hacer estas preguntas puede marcar una diferencia importante en el costo total de su cobertura sin necesidad de reducir la producción de su negocio. La suscripción de seguros es básicamente el proceso mediante el cual la aseguradora evalúa el historial y las características de su negocio para decidir si le ofrecerá cobertura y bajo qué condiciones. Cada vez que solicitan una póliza nueva o la renuevan, una persona o sistema revisa distintos factores relacionados con su operación. Entre todos ellos, el historial de reclamos suele ser uno de los elementos más importantes, por lo que es fundamental pensar cuidadosamente cuándo realmente vale la pena presentar un reclamo. Sin embargo, existen otros aspectos que también influyen en la evaluación y que sí están directamente bajo su control. Mantener un historial limpio en inspecciones, tener certificaciones actualizadas y contar con políticas de seguridad claras y bien documentadas, demuestra que usted administra su programa de una manera responsable y profesional. Todo esto puede influir positivamente tanto en la aprobación de la póliza como en el costo de la cobertura. Puede pensar en este proceso como una entrevista para su negocio. La meta es presentarse de la mejor manera posible. Y si han tenido reclamos o incidentes en el pasado, es preferible ser transparente. En lugar de ocultarlos, explique qué ocurrió y qué medidas implementó para evitar que vuelva a suceder. Mostrar que aprendió de la experiencia suele generar más confianza que intentar ignorar el programa.
Permítame un segundito, disculpen. Mil disculpas. Les decía que este es un aspecto que muchos proveedores comprenden solo después de haber pasado por situaciones complicadas. El historial de reclamos es uno de los activos más valiosos de su negocio, ya que las aseguradoras lo utilizan para evaluar el nivel de riesgo de su programa. Cada reclamo que se presenta puede influir en futuras renovaciones y en el costo de la prima. Las compañías de seguro no solo analizan la actividad, la gravedad de los reclamos, sino también la frecuencia. Varios reclamos pequeños pueden interpretarse como un patrón de riesgo constante, mientras que un único incidente importante podría considerarse como un evento aislado. Por eso es importante usar el seguro de una manera estratégica y no presentar automáticamente un reclamo por cada situación menor. Por ejemplo, si tiene una póliza con una prima anual de $800 y un reclamo genera un aumento del 15%. Eso podría representar aproximadamente $120 adicionales al año durante varios años. A largo plazo, el aumento acumulado podría acercarse al monto que originalmente pagó la aseguradora. Entonces, en algunos casos, especialmente cuando el costo del incidente es bajo, existe una buena relación eh, con la familia involucrada y el gasto está cerca del deducible, puede ser más conveniente asumir el costo directamente. Sin embargo, hay situaciones donde presentar el reclamo inmediatamente es la mejor decisión. Si existe la posibilidad de una demanda, de amenazas legales, acusaciones o conflictos importantes con una familia, es fundamental involucrar a la aseguradora desde el principio. En esos casos, el seguro no solo ayuda con los costos, sino también con la defensa legal y la protección del negocio. No reportar una situación seria puede terminar siendo mucho más costoso que cualquier posible aumento en la prima. Entonces, es importante aplicar este criterio cada vez que considere presentar un reclamo. En muchas ocasiones, cuando el monto a recibir después del deducible es relativamente bajo, la relación con la familia involucrada se mantiene positiva y el costo del incidente es cercano al deducible. Puede resultar más conveniente cubrir el gasto directamente en lugar de utilizar el seguro. A largo plazo, eso les va a ayudar a mantener un historial de reclamos más sólido y evitar aumentos innecesarios en la prima. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando existe cualquier posibilidad de una demanda o de un conflicto legal. La meta no es evitar utilizar la póliza, sino hacerlo de una manera estratégica para preservar un historial limpio para aquellas situaciones donde realmente se necesita la protección. Además, hay un principio importante que conviene recordar. Si tiene dudas sobre la gravedad de una situación, es mejor tratarla como seria y reportarla. Un reclamo presentado puede manejarse y sus efectos en la prima pueden administrarse con el tiempo.
En cambio, no reportar una situación grave a tiempo puede generar consecuencias mucho más difíciles a resolver después. Entonces, en caso de duda ante una situación potencialmente seria, lo más prudente es presentar el reclamo. Para eso están pagando el seguro. Ok. Este es un hábito sencillo que puede tomar solo unos minutos, pero que puede marcar la gran diferencia en la protección de su negocio. En caso de un incidente, los tribunales y las aseguradoras suelen dar mucho más valor a la documentación realizada inmediatamente después de lo ocurrido que a la información reconstruida tiempo después. Por eso es recomendable mantener un registro de incidentes y completarlo, el mismo día, incluso cuando la situación parezca menor o ya resuelta. Siempre que sea apropiado, tome fotografías de las lesiones y del lugar donde ocurrió el incidente y documente también cualquier conversación o comunicación con los padres. La memoria puede cambiar o volverse imprecisa con el tiempo, pero un registro escrito, claro y fechado proporciona una referencia objetiva y confiable. Además, esta documentación puede protegerle independientemente de si decide presentar un reclamo o no ante el seguro. Tener información organizada y detallada le ayuda a demostrar profesionalismo, transparencia y responsabilidad en el manejo de cualquier situación. La mayoría de los proveedores obtienen una sola cotización, muchas veces de una aseguradora conocida o recomendada, y asumen que esa es la mejor opción. Sin embargo, esto puede representar un costo innecesario. Para una cobertura prácticamente idéntica, los precios entre compañías pueden variar entre un 30 y un 50%. La única manera de saber si realmente está obteniendo un precio justo es comparar varias opciones. Lo recomendable es solicitar al menos 3 cotizaciones y evaluarlas cuidadosamente, enfocándose no solo en el costo, sino también en la calidad y el alcance de la cobertura. Con frecuencia, la póliza más económica es también la que contiene más exclusiones, limitaciones o vacíos importantes de protección. Al hablar con cada aseguradora, es útil hacer preguntas específicas sobre la cobertura y utilizar una lista de verificación para comparar las respuestas. Además, la manera en que la compañía responde también es importante. Si las respuestas son vagas, evasivas o poco claras durante el proceso de cotización, eso puede también ser una señal de cómo podría ser la experiencia si en algún momento necesita presentar un reclamo o recibir apoyo. Elegir una aseguradora no se trata solo de encontrar el precio más bajo, sino de asegurarse de contar con una compañía que ofrezca claridad, confianza y una cobertura adecuada para proteger su negocio. La compensación laboral es un tipo de cobertura diferente a las demás, ya que no está diseñada para protegerle frente a los reclamos de las familias, sino frente a situaciones relacionadas con las personas que trabajan con usted. Si opera completamente solo y no tiene empleados ni asistentes, esta cobertura no va a ser necesaria en este momento. Pero si cuenta con un asistente, un suplente o cualquier persona que colabore regularmente en su programa, entonces es importante considerarla. En Texas, la compensación laboral no es obligatoria para muchos pequeños negocios, lo que conlleva a algunos proveedores a pensar que pueden prescindir de ella sin consecuencias. Sin embargo, es importante entender el riesgo que esto implica. Si un empleado o colaborador se lesiona mientras trabaja y usted no cuenta con esta cobertura, esa persona podría presentar una demanda directamente contra usted para cubrir gastos médicos, salarios perdidos u otros daños relacionados con la lesión.
La buena noticia es que para programas pequeños o con empleados de medio tiempo, el costo de esta cobertura suele ser relativamente accesible. Por ello, vale la pena conversar con su agente de seguros, conocer las opciones disponibles y evaluar si esta protección tiene sentido para la estructura y necesidades de su negocio. Recibir una notificación de no renovación puede ser una experiencia estresante, especialmente porque mantener una cobertura activa es fundamental para conservar la licencia de operación. Sin embargo, es importante saber que incluso para proveedores con historial de reclamos, generalmente siguen existiendo opciones disponibles. La clave es actuar rápidamente y no esperar hasta el último momento. Tan pronto como ustedes reciban la notificación, comiencen el proceso de búsqueda de nuevas opciones de inmediato. Un primer paso importante es solicitar su informe de pérdidas o de historial de reclamos, ya que muchas aseguradoras le van a pedir esto durante el proceso de cotización. También es recomendable contactar, ese mismo día a un corredor independiente especializado en seguros de cuidado infantil. Para profesionales, eh, hay ciertos profesionales que suelen conocer qué compañías son más flexibles y cómo presentar su situación de una manera favorable. La transparencia es fundamental durante este proceso. Al solicitar nuevas cotizaciones, sea honesto sobre la renovación recibida. Las aseguradoras normalmente van a verificar esta información y ocultarla les podría traer problemas graves o incluso invalidar la cobertura en el futuro. Si las aseguradoras tradicionales no aceptan ofrecerle cobertura, todavía existen opciones a través de compañías de excedentes o mercados especializados diseñados precisamente para casos de mayor riesgo de un historial complicado. Aunque estas pólizas suelen ser más costosas inicialmente, permiten mantener la cobertura activa mientras fortalece nuevamente su historial y amplía sus funciones para el futuro. Ok, esta información puede no aplicar exactamente igual para todos los proveedores, pero resulta especialmente útil para quienes preparan sus propios impuestos o trabajan con un proveedor que no está familiarizado con el funcionamiento de los negocios de cuidado infantil en el hogar. En general, una póliza de responsabilidad civil diseñada específicamente para un negocio de cuidado infantil se considera un gasto empresarial legítimo, por lo que normalmente es completamente deducible de impuestos sin necesidad de cálculos adicionales. La situación puede ser diferente cuando la cobertura se mantiene a través de una póliza de vivienda con un complemento o cláusula adicional para el negocio. En estos casos, es importante separar correctamente qué parte del costo, corresponde al uso comercial para aplicar la deducción de una manera adecuada. Por eso, es recomendable solicitar a la aseguradora un desglose detallado y por escrito de los costos y coberturas incluidos en la póliza. Esto no solo les va a ayudar a comprender mejor la protección contratada, sino también a mantener los registros claros para efectos fiscales. Muchos proveedores ya utilizan el porcentaje de tiempo-espacio para calcular otros gastos compartidos del lugar y el negocio. Y ese mismo principio puede aplicarse a ciertos costos de seguros cuando corresponda. Además, es importante saber que, en la mayoría de los casos, los pagos recibidos de una aseguradora no se consideran ingresos imponibles, ya que generalmente representan compensaciones por pérdidas y no ganancias. Sin embargo, pueden existir excepciones en situaciones más grandes o complejas. Por ello, si llegan a recibir un pago significativo del seguro, lo más recomendable es consultar con un profesional
de impuestos para asegurarse que lo están manejando correctamente. Uno de los errores más comunes es esperar hasta recibir el aviso de renovación de la póliza, el cual muchas veces llega apenas 30 días antes de la fecha de vencimiento. Cuando esto ocurre, el tiempo para comparar opciones, para negociar mejores condiciones o buscar nuevas aseguradoras es muy limitado. Y con frecuencia, los proveedores terminan aceptando la oferta disponible sin poder evaluar alternativas. Por eso, es recomendable que tomen una actitud más preventiva. Desde ahora, anoten la fecha de renovación de su póliza en el calendario y programen un recordatorio aproximadamente 90 días antes del vencimiento. Ese periodo les va a dar suficiente tiempo para revisar su cobertura actual, para solicitar nuevas cotizaciones y tomar decisiones con mayor tranquilidad y claridad. Este es un hábito sencillo, pero que puede tener un impacto importante a largo plazo. Revisar su seguro con anticipación cada año les va a ayudar no solo a encontrar mejores precios, sino también a asegurarse de que su cobertura continúe alineada con las necesidades y riesgos reales de su negocio. Ok. Mi objetivo es que hoy no solo se lleven información, sino que también acciones concretas que puedan comenzar a implementar de inmediato. Hay 5 pasos simples que pueden completar incluso esta misma semana y que pueden marcar una gran diferencia en la protección y en la estabilidad de su negocio. Primero, revisen su póliza actual y verifiquen cuidadosamente cuáles son sus límites de cobertura y qué exclusiones contiene. Segundo, anoten la fecha de renovación de la póliza de su calendario y configuren un recordatorio con suficiente anticipación. Tercero, contacten a su agente de seguros y pregunten específicamente por descuentos disponibles que quizá no están aprovechando. Cuarto, comiencen a documentar y registrar cualquier incidente de una manera organizada y consistente. Cada una de estas acciones requiere menos de 30 minutos, pero juntas pueden ayudarles a ahorrar dinero, a fortalecer su protección de negocio y a evitar problemas importantes en el futuro. Ok, vamos a abrir la sección de preguntas. Bueno, pues les ofrezco acá, estas son las otras oportunidades de asesoramiento que Civita Strategies está ofreciendo. Estamos actualmente ofreciendo estos cursos de microaprendizaje que pueden ver del lado izquierdo. Y si tienen alguna necesidad específica con su negocio, algo que quisieran platicar específicamente de su negocio, pueden agendar una sesión personalizada donde uno de nuestros asesores les llamará por teléfono por 30 minutos y resolverá sus dudas específicas de su negocio. La FCC and the Texas está financiada por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas y operada por Civita Strategies, en colaboración con Shine Early Learning y United Ways of Texas. Es un sistema de apoyo gratuito a nivel estatal diseñado exclusivamente para proveedores de cuidado infantil familiar. Así que tanto si tienen licencias, si están registradas, si figuran en la lista o están pensando en poner en marcha su negocio de cuidado infantil familiar, esta red ofrece recursos específicos para que alcancen el éxito. La FCC and the Texas ofrece apoyo en muchas áreas, como itinerarios de microaprendizaje para el desarrollo profesional, asesoramiento individualizado por parte de expertos, mini subvenciones para la puesta en marcha, oportunidades para establecer contactos y, si cumple los requisitos, acceso a servicios que le permitirán ahorrar en gastos. Así que les invitamos a visitar www.texasfccn.org para obtener más información. Agradecemos su asistencia a nuestro evento de hoy y les invitamos a mantenerse en contacto con la Red de Cuidado Infantil Familiar de Texas a través de nuestros distintos canales de contacto
Si tienen alguna pregunta o si necesitan información adicional o desean saber más de nuestros servicios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico texasfccn@civstrat.com, el número de teléfono 210-503-8105 y el sitio web texasfccn.org. Nuestro equipo está listo para ayudarles y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre la red de cuidado infantil familiar de Texas. ¿Ok? Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy y cualquier otra duda, no duden en contactarnos. Hasta luego.